Pasa 1 minuto de las 10 de la mañana y nos metemos en otro tema. Ustedes saben, la ANEP autorizó el aumento de horas presenciales en centros educativos, siempre y cuando respeten el protocolo sanitario. ¿Cómo se está poniendo en práctica esto? ¿Cómo vienen los aprendizajes en este año tan especial? Y por supuesto, también hablaremos del presupuesto para la educación. Todo esto en pocos minutos con Robert Silva, el presidente del CODICEN, a quien le damos la bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias por venir a dialogar con nosotros. Bueno, primero que nada, el aumento horario presencial, un anhelo para muchos padres y una necesidad para muchas familias. En el sistema público, ¿cómo se está aplicando? Nosotros resolvimos en función de digamos, la sugerencia que tuvimos del Grupo Asesor Científico Honorario, del Ministerio de Salud Pública, retomar la presencialidad en los horarios que corresponden en educación inicial y primaria, hasta los 11, 12 años, que fue un poco lo que se nos dijo, en el sentido de que, bueno, de que estaban dadas las condiciones para hacerlo, pero respetando los protocolos. Y entre muchas cosas, además del uso del tapaboca, nos lleva a esto que tenemos, el distanciamiento físico permanente, que en los centros educativos impacta porque nosotros tenemos que distribuir a nuestros estudiantes, a nuestros niños, para que ese 1,5 metros se mantenga permanentemente. Entonces tenemos que dividir los grupos y la presencialidad se ve afectada en cuanto a la extensión, porque hay que mantener la limpieza, la higiene entre los turnos, en baños, en salones, en corredores, en bancos. Entonces, menos horas y no todos los días, salvo en las escuelas de tiempo completo, las 280 escuelas de tiempo completo que tenemos que están pudiendo volver y luego las escuelas rurales, las 1.040 escuelas rurales que han vuelto los 5 días, las 5 horas con los comedores funcionando. O sea, las escuelas comunes no van a poder tener ese aumento de presencialidad. Las escuelas comunes están teniendo 3 horas, algunas 3 horas y media, porque hay que dejar un espacio entre los 2 turnos. Las escuelas comunes son las que todos sabemos, ¿no? Sí, funcionan 2 turnos. De 8 a 12 y de mañana 1 a 5. Y de tarde, claro. Entonces tienen que tener un espacio para poder limpiar y luego, bueno, rotan. Nosotros la mayoría hizo el sistema 3-2. Van 3 días, la mitad de la clase, la otra mitad va 2, la semana siguiente los que fueron 3 van 2, los que fueron 2 van 3. Y eso es lo que hemos logrado como la mejor situación en los centros educativos. Claro. ¿Cómo evalúan ustedes la brecha que de alguna manera esto ha marcado entre instituciones privadas y públicas, ¿no? Las privadas se han acomodado, algunas porque tienen más posibilidades de infraestructura y muchos niños, aunque con menos horario hasta ahora, estaban teniendo clase todos los días, ¿no? Y ahí hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Perdón, clase presencial, ¿no? Clase presencial. Las clases no se suspendieron, los maestros y los profesores, como bien decís tú, hicieron un esfuerzo sostenido, su enorme mayoría, lamentablemente hubo algunos que no tanto, hicieron un esfuerzo sostenido para atender desde la virtualidad a nuestros estudiantes. Y bueno, sí, hay una diferencia, pero nosotros partimos de una premisa distinta. Por eso resolvimos en el CODICEN, por unanimidad, dar la posibilidad de llegar al horario completo, porque nosotros no creemos que aquella lógica de que si todos no pueden, no se da a nadie, no. Porque además te voy a decir una cosa, hay centros educativos públicos que son muy pocos, pero que están logrando volver todos los días y prácticamente todo el horario. Entonces, los que puedan volver todos los días, todo el horario, bienvenido sea, porque son varios cientos de miles que están volviendo en cierta manera a tener la presencialidad que requieren. Vamos a trabajar por mejorar esa circunstancia y que sea para todos. ¿Se estudia alguna alternativa justamente de aumentar la carga horaria para las escuelas comunes? Nosotros tenemos una limitante. Horarios. Nosotros ahí tenemos una limitante que es el horario que tienen los docentes, las posibilidades edilicias, o sea que siempre estamos abiertos a dialogar y a la creatividad de las comunidades. Esto ha sido una clave del éxito, yo lo comentaba, en la medida que nosotros le dimos la posibilidad a las escuelas, a los liceos, a las SUTU, de aquello que en el discurso estaba, de que la autonomía de los centros, de que ellos pueden resolver sus situaciones específicas atendiendo su contexto, lo hicimos. Y establecimos orientaciones generales y fueron las escuelas las que resolvieron cómo pautaban su regreso en diálogo con las familias. Y eso ha sido muy importante y vamos a seguir en esa línea, por lo que apostamos fuertemente también a la creatividad de los centros educativos
a partir de su responsabilidad y profesionalismo, y a la responsabilidad de las familias, que sepan entender que no se trata de volver todos los días, todo el horario, sin respetar las cuestiones sanitarias, porque ahí podemos tener una marcha atrás que el país no quiere y hasta ahora, por suerte, no ha tenido. Reitero una cosa que es muy importante: somos el único país de América que estamos con presencialidad en toda la educación. Tenemos 2.781 centros públicos abiertos, más de 600 privados. 700.000 niños y jóvenes están yendo a la educación pública. 65.500 funcionarios están trabajando. Entonces, eso nos habla de la importancia de que el cuidado de cada uno, de cada niño, de cada familia, de cada adulto, es la clave para que nos pasen cosas tan importantes como que no tenemos un solo brote escolar. Nosotros hemos tenido niños que se han contagiado y hemos tenido docentes que se han contagiado, pero ha sido fuera de la escuela. En la escuela no se ha generado un brote. ¿Por qué? Porque el tapabocas, porque el distanciamiento ha estado siempre. Y yo recuerdo cuando hablé con la directora de la Escuela 78 de Bella Unión, hace unas semanas atrás, ¿se acuerdan que hubo una situación generada con varios niños contagiados en la escuela? Y ella me dijo: mire, Silva, yo le aseguro que nosotros nos hicimos todo hisopado, los maestros, los niños de la clase, no vamos a estar contagiados, porque nosotros en esta escuela acá en Bella Unión respetamos estrictamente el protocolo. Los hechos demostraron que la directora tenía razón. Robert, y con respecto a eso, yo sé que es realmente muy difícil, no podemos hacer futurología, pero ya hay una experiencia, es decir, desde aquel momento en el que se planteó la vuelta primero a las escuelas rurales, con toda la polémica y el debate que generó durante muchos días ese retorno, a hoy hay una experiencia acumulada y todo indica que este distanciamiento social va a haber que mantenerlo por lo que reste del año, porque, a ver, aquí que nadie sueñe que vamos a estar en fin de año todos vacunados. Sí, sí. Es decir, y que sería la única aparente solución de esta situación. Sin hacer futurología, pero nos plantea en este momento como un corte y una evaluación frente a esta decisión de, bueno, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cuál ha sido la presencialidad? Tomando en cuenta que no es obligatorio. ¿Cuándo volvería la obligatoriedad, si es que volvería? ¿Y en qué punto vamos a estar en fin de año de los cursos, del aprendizaje? ¿Se hace difícil evaluarlo todavía? ¿Hay que esperar un poco más? ¿O hay previsiones? Nosotros pasado mañana comenzamos unas instancias de encuentro para, en base a la evidencia que hemos ido recogiendo, hicimos una encuesta docente, una encuesta estudiantil, estamos evaluando aprendizajes en primaria, evaluando aprendizajes en educación media, comenzar a tomar un conjunto de decisiones de cara a lo que resta del año y al inicio del próximo. Claro. Porque obviamente que no ha sido un año normal, pero el que viene tampoco lo va a ser. El que viene vamos a estar con un fuertísimo impacto en lo que nos pasó en y veremos cuáles son las realidades, como tú decías, cómo van evolucionando las circunstancias. Ahora, nosotros tenemos claras algunas cuestiones. Tenemos que evaluar, tenemos que acreditar grados, tenemos que determinar, para entendernos, si pasan o no pasan, cuáles son los aprendizajes que hay que tener, mínimos que tenemos que constatar que nuestros estudiantes tengan. Si, establecer una hoja o una línea conductora y de continuidad entre este año y el próximo. Entonces yo, por ejemplo, soy un docente que recibo a mi estudiante del grado inmediato anterior y tengo que tener cabal conciencia de que no lo voy a recibir con los aprendizajes que teóricamente tendría que tener, entonces voy a tener que iniciar un proceso de acompañamiento, de aprendizaje del grado al que llega, pero del grado que deja. Y vamos a tener que trabajar muy articuladamente. Y ese va a ser un gran desafío para el sistema educativo y estamos en eso avanzando, siendo conscientes que vamos a tener muchos problemas y de que sobre todas las cosas vamos a tener que establecer criterios nuevos y acciones diferentes. Nadie piense que va a aplicar el reglamento de evaluación y grado tal cual lo aplica hasta ahora. Nadie piense que vamos a esperar hasta el 1 de marzo para comenzar las clases, es decir, las clases presenciales. Nosotros vamos a tener que estudiar, vamos a tener que dialogar, y esto lo hablo a título personal porque no está nada resuelto. Pero yo me imagino
que vamos a tener que acompañar. A ver, los que están terminando sexto año del liceo o tercero de la UTU en los bachilleratos tecnológicos, ¿cómo están sus aprendizajes para el año que viene estar o en la universidad o en un curso terciario o iniciar una actividad profesional laboral? ¿Todos los aprendizajes lo tienen? Los que pasan de sexto de escuela a primero de liceo, que tenemos un problemón que es histórico, que el país no lo ha podido resolver. Y esa es la verdad. Los más altos índices de repetición están en primero de liceo, en primero de UTU. La desvinculación, el abandono. Entonces, ahí tenemos que focalizar acciones de acompañamiento. O sea, ¿va a haber una evaluación especial este año? No sé si una evaluación especial. Sí va a ser distinta. Bien. Vamos a tener que establecer algunos parámetros distintos. Nosotros comenzamos ahora... Ya comienza a hacerse, ¿verdad? Claro, ya se está evaluando. Nosotros de todas maneras vamos a tener que realizar un acompañamiento, el establecimiento también en esta lógica de orientaciones generales, de lineamientos generales. ¿Un acompañamiento como, por ejemplo, que vayan a clase en febrero de nivelación, por ejemplo? Nosotros tenemos un conjunto de cuestiones pensadas, como horas de tutoría específicas. Nos parece que las clases estaban previstas que los bachilleratos terminen en las primeras semanas de noviembre. Habrá que ver si no podemos continuarlas, habrá que ver si nosotros no podemos potenciar alguna división de grupos y un acompañamiento en determinadas áreas, aquellos aprendizajes fundamentales que tiene que tener. Yo el otro día hablaba con el vicerrector de la UDELAR de enseñanza y él me decía, por ejemplo, cálculo en ingeniería, que es la mayor traba que están teniendo los estudiantes. Bueno, quizás tenemos que dar algunas apoyaturas para nuestros estudiantes que toman esa orientación en un marco de cambio general que tenemos que hacer, pero por ahí va. Ya tenemos que ir cerrando. Es probable que este verano no sea tan largo las vacaciones como normalmente se dan. ¿Me puedo quedar con eso? Sí, seguramente vamos a tener que pensar juntos cómo diseñar un conjunto de estrategias para atender las circunstancias que nos han afectado este año. ¿Las clases van a terminar más tarde de lo que se acostumbra? No tenemos mucho margen. Las clases estaban previstas en primaria que terminaran entre el 19 y el 20 de diciembre. No podemos extenderlas más porque ya viene la Navidad, luego el Año Nuevo. Enero es impensable funcionar. Y bueno, así que tendremos que ir viendo a futuro. Y lo que sí, algunos, por ejemplo, el bachillerato, como les dije, o el ciclo básico, capaz que podemos extenderlo un poco más. ¿Comenzar las clases en febrero sí se podría? Vamos a ver qué se resuelve. Sí creo que siempre ha sido, y en lo personal he defendido mucho, tener más días y más horas de presencialidad en los centros educativos. Pero habrá que ver. Lo que sí hay que respetar es los derechos de los docentes que tienen que descansar, porque, reitero, la enorme mayoría ha trabajado muchísimo, los mismos las familias, hay que tratar de afectar lo menos posible la vida familiar, pero sabiendo que el objeto, la razón de ser de la educación es que sus estudiantes aprendan en el marco de una educación integral, con fuerte acento en lo valórico, en la sociabilización, que es muy importante y que también ha sido muy afectada por esta situación. Bueno, Robert, como siempre, un placer. Y no me dejaron mostrar el proyecto de presupuesto. Sí, tenemos que ver el presupuesto. Acá lo tenemos. Invitamos a que venga la semana que viene. El plan de desarrollo, porque acá tenemos un compromiso que asumimos con toda la ciudadanía de llevar adelante los cambios y las transformaciones imprescindibles que la educación requiere. Y acá hay mucho trabajo. Y las metas de aprendizaje que se plantean allí. Por primera vez, el Uruguay está teniendo metas de aprendizaje. Nosotros tenemos que establecernos desafíos a futuro porque tenemos que ir mejorando en las evaluaciones internacionales, en las evaluaciones nacionales. Lo mismo metas de asistencia, porque está asociado el asistir al centro educativo con el resultado educativo que se obtiene. Así que bueno, en otra oportunidad... Con las disculpas del caso. Yo lo traje porque estamos muy orgullosos. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Bueno, Robert. gracias a usted. Robert Silva, presidente del CODICEN, en la mañana de Arriba Gente.